Maduro anunció un nuevo préstamo de China a Venezuela por 5.000 millones de dólares. China le prestó el día de ayer a Venezuela 5.000 millones de dólares. El presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela recibirá un préstamo de 5.000 millones de dólares por parte de China para impulsar la producción petrolera. Se ha firmado un programa especial para un préstamo de 5.000 millones de dólares para elevar la producción petrolera de manera programada en los próximos meses, dijo el presidente en su programa, en contacto con Maduro, transmitido este martes desde China. El mandatario agregó que también se firmó un acuerdo para el desarrollo de todo el sector aurífero de Venezuela, es decir, el sector que produce oro en Venezuela, y otro para la instalación de una fábrica de camiones medianos y pesados de la transnacional china llamada China National Heavy Duty. Asimismo, se acordó la instalación de una empresa con tecnología de avanzada para la fabricación de cauchos. También hay que señalar aquí estrategias de financiamiento en este convenio con China, ya que más temprano el mandatario venezolano había señalado que Venezuela evaluaba con China nuevas fórmulas de financiamiento. De hecho, lo dijo a la televisión estatal venezolana de televisión presente en China para mejorar los acuerdos existentes. Anunció el día de ayer el presidente Nicolás Maduro: venimos a conversar nuevas fórmulas de financiamiento para el desarrollo que vayan perfeccionando las que ya hemos creado, afirmó Maduro durante una visita a Beijing, la capital de China, donde se reunió con el presidente de ese país, el presidente de China, Xi Jinping. El mandatario venezolano dijo a la cadena regional Telesur que en este viaje las autoridades venezolanas esperan suscribir un conjunto de nuevos documentos para promover el desarrollo industrial, energético, científico y tecnológico. China otorgó en abril a Venezuela un crédito por 5.000 millones de dólares como parte de los acuerdos financieros que mantienen ambos países. Esta es la segunda parte de ese crédito por otros 5.000 millones de dólares más, como señala Maduro. Y como señala el artículo publicado por Runrunes, el portal del periodista venezolano Nelson Bocaranda, que menciona que este préstamo será para impulsar la producción petrolera en Venezuela. Entonces, esta es una buena medida y una buena estrategia del gobierno venezolano, porque la producción petrolera venezolana necesita experimentar un incremento, necesita llegar a un auge, necesita llegar a un tope de producción que pueda mantener una estructura de costos rentables, es decir, que pueda generar ganancias suficientes para que el precio del barril de petróleo venezolano aumente y por ende recibir más dinero, más divisas que son necesarias para importar insumos que se necesitan para producir lo que actualmente en Venezuela escasea, e importar el 96% de lo que Venezuela consume, porque Venezuela importa el 96% de todo lo que consume, ya sea en alimentos, en salud, en vivienda, en bienes y servicios, etcétera. Pero así es como se encuentra esta situación con China. Hay que señalar también que este acuerdo con China es de vital importancia para la economía venezolana, pero podría generar, y siempre lo he dicho, una especie de dependencia. Los acuerdos con China, en especial de Venezuela con China, son un arma de doble filo, porque si bien ayudan al país en materia de desarrollo energético, petrolero, científico, tecnológico, industrial, realmente pueden exacerbar una dependencia muy alta del gobierno venezolano de China para con China. Esto quiere decir que el gobierno venezolano y Venezuela estaría en la quiebra, o podría estar en la quiebra, si no fuera por el financiamiento de China. Los préstamos y créditos que China le ha otorgado a Venezuela han sido por cantidades de dinero exorbitantes que Venezuela no paga necesariamente con dinero, lo hace con dinero pero en cuotas bajas, y el resto lo emite, el pago del préstamo, con barriles de petróleo. De hecho, se han estado enviando 100.000 barriles diarios de petróleo a China. Eso deja a Venezuela sin una oferta que pueda estimular la producción interna, porque si no se utiliza ese petróleo para importar lo que se necesita para la producción interna del país, sino que se envía a China, obliga a PDVSA a producir al doble, a trabajar a toda máquina, incluso más, para producir los barriles que tienen que ser enviados a China para cancelar el préstamo, y para producir los barriles que van a ser vendidos en los mercados internacionales para que Venezuela pueda vivir de ellos, porque Venezuela de lo único que vive es del petróleo. Entonces es una ironía, porque PDVSA tiene un sistema de producción que se ha visto mermado por fallas logísticas, por falta de mantenimiento, por malas políticas, y de hecho también por deudas en las que ha incurrido PDVSA, que han llevado a que
su producción decaiga aunado a la caída abrupta de los precios del petróleo. Entonces, es irónico que PDVSA tenga que producir el doble cuando en realidad ha dejado de producir mucho menos de lo que antes producía, mucho menos del doble que sería ideal para producir lo que China demanda como pago del préstamo de 5.000 millones de dólares que este país asiático le dio a Venezuela y lo que Venezuela necesita para vender y vivir de ello, porque vuelvo y repito, y con esto no quiero ser tan reiterativo, que Venezuela de lo único que vive es del petróleo. Por ello es un arma de doble filo. Entonces lo ideal sería que se acordara un convenio de pago por cuotas, sería lo mejor, por cuotas que fuesen posibles, extrayendo dinero de las reservas internacionales, pero no en demasía, sino una pequeña parte y el resto obtenerlo por concepto del petróleo, de divisas, del petróleo que se venda afuera, del petróleo que se venda en los mercados internacionales, y de esa forma también utilizar una parte de la recaudación fiscal, es decir, de los impuestos recogidos, para aunar todo e integrar todo en un pago por cuotas que puedan hacer que Venezuela empiece a pagar más con dinero y menos con petróleo para que pueda reactivar su producción interna. A pesar de que estos 5.000 millones de dólares que China le prestó a Venezuela van a servir para reactivar la producción interna de petróleo en Venezuela, y esto son buenas noticias para Venezuela, para los venezolanos, hay que tener mucho cuidado con los convenios que se hacen con China, porque también en desarrollo industrial y energético, también científico y tecnológico, China tiene importancia en Venezuela. Han enviado automóviles, taxis para la misión transporte en Venezuela, los famosos buses de Metromara, de marca Yutong, marca china, que han beneficiado sin duda alguna al sistema de transporte venezolano, al transporte público venezolano, a los ciudadanos venezolanos, a pesar de que las políticas que han acordado el gobierno venezolano con el gobierno chino han dado resultados. Hay políticas que realmente hacen que Venezuela pueda incurrir en un gasto o en una deuda que no puede pagar con dinero, sino que tiene que hacerlo con petróleo y con un gasto que le va a representar pérdidas a largo plazo, no solamente en sus reservas internacionales, porque utiliza dinero de allí para cancelar deudas externas que mantiene el gobierno venezolano, sino también en gastos que hacen que Venezuela pierda su oferta en el gasto público, y esto hace que las políticas públicas se vean decaídas. Entonces se deja de invertir menos en la gente porque se gasta mucho en enviarle, en darle también financiamiento a China, en enviar petróleo a China, porque enviar petróleo a China también representa un gasto, no solamente o mejor dicho, un costo, no solamente es el costo de darle petróleo a China, petróleo que Venezuela pierde para dárselo a China, que deja de utilizar para la producción propia y lo da para la producción de China. No solamente es un costo político y económico, sino también otro costo es el de exportar ese petróleo a China. Eso representa y acarrea costos para el Estado venezolano, costos que hacen que su rentabilidad, es decir, la ganancia y el rendimiento de las ganancias que recibe se vea mermado, es decir, que se reduzcan. Por ello, un pago por cuotas para que Venezuela empiece a pagar más con dinero y menos con petróleo sería lo ideal, para que pueda mantener un nivel de reservas que, aunado a lo que debería incrementar en producción por estos 5.000 millones de dólares en créditos, pueda hacer que el petróleo de Venezuela sufra un repunte en sus precios para que la economía venezolana se vea beneficiada. Y si se da ese repunte, créanme cuando digo que directa y proporcionalmente ese precio va a incidir en la economía venezolana, y tal vez el poder adquisitivo del venezolano, por lo menos la producción de Venezuela, se incrementará un poco más, y esto obviamente serán buenas noticias para todos los venezolanos. Pero así es como esta estrategia es muy importante para que Venezuela pueda seguir creciendo, o mejor dicho, pueda crecer. De hecho, en 2008 Venezuela y China crearon un fondo binacional para el financiamiento de proyectos, el fondo chino, del cual se ha extraído dinero para importantes proyectos de infraestructura en Venezuela. Pero ¿qué pasará cuando el fondo chino se acabe? ¿Se reestructurará? Esto representa más gasto de las reservas internacionales para Venezuela, lo que hace que el país, que el gobierno tenga que reestructurar sus reservas, tenga que volver a llenarlas, no en su totalidad, pero sí una parte importante. Y de hecho el gobierno venezolano ha recibido más de 40.000 millones de dólares a través de ese fondo. Pero cuando se gasta todo ese dinero en pagos de deuda, en gasto público, ¿qué queda? ¿Pedirle más créditos a China o reestructurar el fondo? ¿Volver a llenar el fondo?
y ha ido cancelando ese financiamiento de esos 40 mil millones de dólares con petróleo. Es decir, que Venezuela ha pagado 40 mil millones de dólares con petróleo. Pueden imaginarse todo el gasto y el costo que representa perder todo ese petróleo para Venezuela, pero es un riesgo que hay que correr si se llega a un convenio con un gigante como China, y más sabiendo que China es la segunda economía del mundo. Venezuela le está vendiendo a China unos 640 mil barriles por día y tiene proyectado para los próximos años elevar la venta a 1 millón de barriles diarios. Eso es lo que Venezuela le vende a China, pero aunado a los 100 mil barriles diarios que le envía a China para pagarle el préstamo, sería un total de 740 mil barriles que Venezuela le envía a China diariamente, 100 mil para el pago del préstamo y 640 mil que le vende, pero esto sí representa ganancias y se eleva la venta a 1 millón de dólares diarios. Podría ser bueno para Venezuela, pero siempre y cuando China deje de estar exigiéndole tanto en pagos de petróleo a Venezuela para que no pierda lo que puede tener para vender y verse beneficiado también. Eso es lo importante y ese es el riesgo que se corre cuando se negocia con China.